Buenas tardes. Nuevamente, hacía rato que no nos veíamos. Hoy un video más en Conozcamos de Cuidados Paliativos o Conociendo de Cuidados Paliativos. El día de hoy quiero contarles un cuento. Básicamente es un cuento que salió publicado en una revista española que se llama Derecho a Morir Dignamente. Es una revista que salió publicada en el 2020, la número 18, si me permiten para no equivocarme. Y es una historia que básicamente nos muestra los riesgos de judicializar la muerte y de judicializar los cuidados paliativos o el final de la vida. Esto sucedió en España. Estamos hablando de una persona de 78 años, una mujer que se llamaba Guillermina. A esta mujer le habían diagnosticado Alzheimer en el 2006 y en el 2019 ya estaba en un estado completamente terminal, postrada en cama. Los hijos, Astrid y Ricardo, la tenían institucionalizada en un hogar de cuidados crónicos y llegó el momento en el que avanzó la enfermedad tanto que a Guillermina ya se le dificultaba tragar. En ese momento le informaron a los hijos que Guillermina tenía solo dos opciones: colocarle una sonda o hacerle una gastrostomía. Los hijos, que habían vivido todo el proceso de Guillermina, dijeron que no estaban de acuerdo en que se le realizaran procedimientos más intervencionistas. En ese orden de ideas dejaron anotado todo. Sin embargo, el médico de la clínica de cuidados decidió que no estaba de acuerdo, que para él eso era un atropello contra Guillermina, y el médico dio la orden de colocarle la sonda a Guillermina. En esa época en España en el 2015 habían hecho una reforma a la salud en donde se podía permitir que la rama judicial interviniera en las decisiones médicas. La juez que analizó el caso interpretó el caso como que para Guillermina en ese momento el mayor beneficio para ella era la colocación de la sonda, ya que era una cuestión humanitaria y de respeto al derecho a la vida, entendiendo que si moría de hambre iba a ser una muerte con un gran sufrimiento. Entonces ella autorizó la colocación de la sonda. La llevaron al hospital. Todos los médicos del hospital estaban en desacuerdo, pero como era una orden judicial, pues tenían que cumplirla. Sin embargo, algunos dejaron plasmado en la historia clínica que no estaban de acuerdo que en esas condiciones se le colocara sonda a una persona en ese estado. Sin embargo, se la colocaron, la llevaron nuevamente. Al otro día, a Guillermina se le desalojó la sonda. Otra vez tuvieron que llevarla a colocarle sonda. Los hijos manifestaban que durante el tiempo que estuvo con la sonda, Guillermina lloraba, hacía muecas de dolor, estaba completamente rígida, tiesa, con facies de sufrimiento. Pero nada de eso importó, porque estuvo siempre por encima la voluntad del médico y de la juez, que había interpretado la decisión del médico como una decisión adecuada. Guillermina, sin embargo, a pesar de todo eso, murió con la sonda puesta el 31 de agosto
más o menos a los 2 meses, con la sonda puesta, o sea, 2 meses de sufrimiento. ¿Sí? ¿A qué vamos a ir? Básicamente los cambios que generaron allá la reforma a la salud, porque fueron en el 2015 que se hicieron esos cambios, se les olvidó tener en cuenta la voluntad del paciente, la familia, y es claro que la autonomía está por encima de la voluntad del médico. En otras palabras, la voluntad del médico es irrelevante cuando estos casos se trata, porque es muy importante tener en cuenta que el mayor beneficio que se le ofrece a los pacientes no necesariamente debe estar de acuerdo con una indicación médica. Yo trato de repetírselos eso a las familias. Hacer más no es hacer mejor. Colocar a la persona, llenarla de sondas, llenarla o alimentarla a la fuerza en un momento en el que la persona ya está falleciendo, no es hacer mejor, no es no es pensar en la persona. Los hijos se manifestaron y eso fue algo que me conmovió. Sobre todo Ricardo dijo que quienes habían tomado la decisión de la muerte en esas condiciones fueron personas que jamás conocieron a Guillermina. Guillermina estudió cuando en España las mujeres no podían estudiar. Se casó y se divorció cuando no se podía divorciar en España. Tuvo el primer vehículo cuando los vehículos era casi un objeto exclusivo para los hombres. Nunca hablaron con ella, nunca se rieron con ella, nunca se tomaron un vino con ella, nunca supieron lo que pensaba Guillermina, nunca estuvieron en las tertulias de Guillermina, nunca supieron cómo educó a sus hijos Guillermina. En otras palabras, personas que jamás tuvieron un contacto con Guillermina decidieron que era lo mejor para ella por encima de sus hijos, quienes habían visto 14 años de progresión de una enfermedad que la había llevado a un sufrimiento y del que ya ella debía parar. Eso fue algo que manifestaron. En ese momento, pues eso se llevó a comité de ética, es un caso muy sonado allá. Se dieron cuenta que la ley sobrepasaba, digamos, la voluntad del paciente, y entonces empezó el conflicto. ¿Estamos tratando vidas biológicas o vidas humanas? La vida, el ser humano, o más bien, y eso lo he repetido y es un concepto que lo digo sin ninguna pena, es un concepto que me le apropié a la doctora Restrepo, que denigrar la persona a un aspecto eminentemente biológico es un atentado contra la identidad humana. Entonces, allá esas modificaciones básicamente le dieron un mayor beneficio a la vida biológica y no a la vida humana. Judicializaron el ámbito personal y empezaron a desconocer la dignidad de las personas. Así de grave es una decisión que tomó un médico y que fue avalada por una juez. Nunca se cumplieron las leyes éticas que manda la medicina, pero sobre todo
nunca hubo compasión con Guillermina, a pesar de ver que con la sonda estaba sufriendo mucho más. Entonces, la pregunta que les dejo a ustedes es: ¿qué estamos haciendo en cuidados paliativos? ¿Luchamos por dar más cantidad de vida o dar más calidad de vida? No solo a los médicos, también a los pacientes, porque los pacientes muchas veces, bueno, los pacientes no, las familias de los pacientes muchas veces olvidan que la vida es finita y se oponen a la muerte del ser querido a toda costa, a pesar que saben que va a morir en algún momento. Y por más que les repite uno que el sufrimiento va a ser igual ahora o en 2 meses, muchas veces se oponen a que ese tipo de actividades o procedimientos no se hagan, ¿sí? Y permiten el encarnizamiento terapéutico. Entonces queda esa pregunta. Espero que este cuento que les acabo de contar, que no es un cuento, es una realidad, los ponga a pensar un poquito, porque en Colombia cada vez más el tema de los cuidados paliativos está entrando en un aspecto de judicialización, en donde se quiere determinar por medios jurídicos la muerte o la vida de una persona. Es un riesgo muy alto y tenemos que defendernos, porque puede llegar a ser lesivo para las personas que nosotros mismos estamos tratando. Nuevamente, muchas gracias. Espero que hoy haya sido un tema especial. Vamos a empezar a hablar de dolor y cáncer. En esto pues obviamente van a ser varios videos, porque es demasiada información la que hay que contar, pero quería dejarles hoy este tema porque creo que es importante. Nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias. Si están interesados, denle like, inscríbanse. Miren que les llegue esto a más personas es importante. Esto no va a generar ningún tipo de ingreso económico para mí, no es mi interés. El interés es que le llegue a las personas que realmente lo necesitan. Entonces denle like y con muchísimo gusto vamos a ir contestando las respuestas que ustedes nos den. Muchas gracias.